Creo que el presidente de la República siempre va a ser el primer interesado en que todos estos hechos se investiguen. Él está con la conciencia tranquila. Pudimos despachar con él el día viernes por la noche temas de agenda, de políticas de gobierno. Y estaba tranquilo, ¿no? Él manifiesta más bien que todo, mientras vaya avanzando sobre Si se habla que es ilegal, lo primero que tendría que revisarse es ese marco legal. Ese marco legal existe. Está bien, pero hay tecnicismos que de pronto los aplica directamente el INPE y no un jefe de gabinete. Yo tengo entendido que el presidente ha aceptado la renuncia del ministro de Defensa, ¿no es cierto? Sí, la ha aceptado. El día viernes me parece que se firmó la resolución, debe estar saliendo publicada. Y debería estar, entiendo yo, juramentando el nuevo ministro entre hoy en la noche o mañana. La liberación de Antauro Humala ha puesto nerviosos a unos, otros aplauden. Lo cierto es que es un hecho concreto. Y la gran pregunta es, ¿puede participar en política y pudiera postularse a un cargo de elección popular? Puede, claro que sí. Vamos a recordar la liberación de Antauro Humala. Estaba siendo excarcelado y al mismo tiempo voceado como el próximo presidente del Perú por sus simpatizantes, varios etnocaceristas que llegaron al penal de Ancón, número 2. Es la crónica de una liberación anunciada y, según algunos políticos, una condonación pactada con el gobierno de turno. Mi esposo no le debe nada a nadie, lo han tenido de una manera inhumana. A ningún reo lo han hecho sin televisor, en un cuarto espantosamente horrible. La ley se cumple, le guste o no, a la ciudadanía. Y la ley dice que se le otorga la liberación inmediata por cumplimiento de condena por redención. Es decir, Antauro Humala pagó un día de pena con 7 días de trabajo y estudio. Así logró aminorar su condena de 19 años. Quien hoy era recibido así por sus simpatizantes, en 2009 era condenado por homicidio calificado, rebelión, secuestro y sustracción de armas en el conocido y lamentable Andahuaylazo. La toma violenta de una comisaría con derramamiento de sangre y el costo de 4 vidas policiales. Todo para obligar al entonces presidente Alejandro Toledo a dejar el cargo. Ya nos colmó la paciencia, tanta traición, tanta corrupción, y por esta razón nos hemos vuelto a sublevar en esta heroica tierra santa. Tras estas imágenes, lejos de mostrar arrepentimiento o un mea culpa, sus primeras palabras anunciaban su retorno a Andahuaylas. Regresaremos a Andahuaylas y agradeceré personalmente a esa heroica población ese apoyo incondicional que nos dieron y que para mí ha sido siempre mi moral en estos 18 años de cautiverio. Ahora salgo más fuerte que nunca y, como decíamos ayer, nuestro discurso es justo, porque es verdadero. Eso que se dice en las calles, que se vayan todos, es más cierto que nunca. Según su abogada, este pedido de libertad por redención la había solicitado hasta en 3 oportunidades. Todas le fueron negadas. Coincidentemente, esta vez se le otorgó de inmediato y la clase política no dudó en pronunciarse. Sospechan que Pedro Castillo ha beneficiado indebidamente al político extremista Antauro Humala con el objetivo de que lo ayude en las posibles movilizaciones a su favor ante la grave crisis de gobernabilidad que afronta su actual gobierno. Hecho que fue consultado al ex encarcelado, pero este se perdía en medio de la algarabía de sus simpatizantes, sin responder la pregunta. Bueno, ya hemos visto este fin de semana, el señor Antauro Humala abandonó el penal de Ancón 2. Ahí fue recibido, hemos visto las imágenes ya por pareja, por simpatizantes. Cuestionó al presidente Pedro Castillo, a quien acusó de no haber cumplido su promesa de campaña de indultarlo. Abrazó a sus mascotas, fue al supermercado con su esposa y revisó las fotografías de los momentos familiares en los que estuvo ausente por más de 17 años. Subsanar todo el tiempo que he perdido en la cárcel, descuidando el amor de mis familiares. Tengo que encontrarme con mis hijos, a quienes dejé niños. Ahora los encuentro ya universitarios, casi profesionales. Antauro Humala está libre, pero tiene muy presente quienes le dieron la espalda al llegar al poder. Nosotros ya tenemos toda
un punto de vista. Yo creo que las cosas que se dan y por exceso de carcelería, que se evalúe, que se vea de qué manera se la da, si tiene la opción se le va a dar, pero más allá de eso, creemos importante de que es el pueblo que tiene que juzgar el accionar, ¿no? Ese señor incumplió su palabra de maestro, entonces salió disgustado. Palabras que para el líder etnocacerista se las llevó el viento, al igual que su alianza. Veo que el país ha empeorado, la crisis está más fuerte y el sistema ya ha caducado. Informándome, empapándome de la realidad tan crítica, tan dramática que vive nuestra patria. Salió del penal Ancón 2 acompañado de sus fieles seguidores, quienes lo escoltaron en un auto azul donde flameaba la bandera del Perú y la etnocacerista. Desde que se sentó en el auto, recibió un sinfín de llamadas. Saludos, por favor. Unas palabras, por favor, señor Antauro. La comitiva llegó hasta esta vivienda en Surco. Los primeros en abrazar a Antauro Humala fueron sus mascotas. Luego se reunió brevemente con sus seguidores y habló con la prensa. Dijo que quiere recuperar el tiempo perdido con sus seres queridos, pero ello no incluye a su hermano Ollanta. ¿Va a comunicarse con su hermano Ollanta quizás? ¿Lo va a llamar? Yo ya hablé al respecto hace tiempo, yo no quiero tocar. De inmediato enrumbó a Punta Hermosa junto a su esposa. La cena de reencuentro se daría en la casa de la hermana de Ina Andrade, ubicada en un condominio exclusivo. En el camino, los esposos ingresaron a un supermercado para comprar bebidas y alimento. Tras impedirnos el pase vehicular, los medios de comunicación fuimos corriendo detrás del auto de Antauro Humala. Lamentablemente no pudimos alcanzar a cuál de todas estas casas en una exclusiva zona de Punta Hermosa ha ingresado. Lo que sí sabemos es que ya a esta hora se encuentra reunido con sus hijos. Antauro Humala permanecerá en este balneario del sur chico de Lima para analizar la crisis política que atraviesa el país, según anunció, y aseguró que en los próximos días se manifestará públicamente. El presidente Pedro Castillo se refirió nuevamente a la delicada situación legal de su esposa Lidia Paredes y criticó que quieran quebrarlo al investigar a todos sus familiares. Pedro Castillo señaló durante su discurso que existen ciertos individuos que entran en diversas instituciones del Estado para beneficiarse. En ese sentido, pidió a la población que los ayuden a identificarlos. Por otro lado, insistió al Parlamento para que agende con urgencia, dijo, los proyectos de ley del Ejecutivo presentados ante esta instancia sobre el tema agrario. Del Parlamento dijo que no le importan las necesidades de los peruanos. Les importa un pepino. Pedimos que se haga el ingreso libre a la universidad. Nuestros hijos están esperando hace tiempo para que sigan estudiando, para industrializar el país. Les importa un pepino. Queremos industrializar el gas para darle a todos los peruanos. Y queremos seguir trabajando por el país. Igual les importa. Sé que se la van a llevar a mi esposa. La van a poner. Quieren ingreyetarla. Y quieren ingreyetar también al resto de mi familia. Y quieren quebrarme. No saben que nosotros venimos de la adversidad. Venimos de abajo. Venimos del sufrimiento. Voy a resistir hasta que el pueblo me diga resista y hasta acá. Y por eso, compañeros, no nos van a quebrar. Quieren arremeter y quebrar a la propia familia. Pero desde este espacio traigo también el saludo de ellos. De mis padres, mis hermanos y mi familia entera. La cuñada del presidente, hermana de su esposa Lidia Paredes, está gravemente comprometida, por decirlo menos, en los delitos que le imputa la Fiscalía. En el allanamiento a la casa, a la dirección que dio, porque la señora Paredes dio 3 direcciones cuando se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Hay que poner las cosas en contexto para entender a dónde apuntan las declaraciones del presidente Pedro Castillo, diciendo se quieren llevar a mi esposa, la quieren engrilletar, me quieren quebrar. Luego también ha dicho y hemos reseñado que ayúdenme a identificar a esos funcionarios que entran al Estado para beneficiarse. Vamos, ¿quién designa ministros? El presidente Pedro Castillo, en función, en teoría, de que cumplen los requisitos, tienen la experiencia y tienen la capacidad para hacerse cargo de los ministerios y por lo tanto esta gente nombra, ¿no?, a sus equipos técnicos.
Pues es la primera vez, me parece, que el presidente como que implícitamente admite que pudieran estar ocurriendo actos de corrupción, pero que le son ajenos, porque son otros, no soy yo, ¿correcto? Y estaba hablando de la cuñada del presidente, la señorita Jennifer Paredes, de una dirección en Cajamarca, dio como dirección también Palacio de Gobierno y una casa en Chorrillo. En Cajamarca se han encontrado sellos de diferentes localidades de Cajamarca, sellos oficiales de funcionarios. ¿Qué hacían esos sellos ahí? La hipótesis de la Fiscalía es que la señorita Paredes hacía el lobby para que se le otorguen obras a empresas, para que se le adjudique obras a empresas cercanas de amigos y cercanas a la señora Lilia Paredes y a la familia presidencial. Los hermanos Hugo y Angie Espino han admitido haber sido testaferros, haber puesto su empresa, que no tenía ningún capital para poder emprender las obras que luego les fueron adjudicadas. Hemos sido testaferros. ¿Y quién, han dicho los hermanos Espino, quién dirigía toda esta distribución de obras? La señora Lilia Paredes. ¿Qué más se le ha encontrado a la señora Jennifer Paredes? Depósitos, haber realizado depósitos por más de 91.000 soles. ¿De dónde? Muy complicada la situación. El presidente lo sabe, pero llegar a provincias donde quizás el detalle de esta información no se conoce, no se lee, con el discurso de no quieren, al Parlamento no quiere legislar a favor de ustedes y me están acorralando y no me dejan trabajar, le está funcionando. Ha subido en su aprobación 5 puntos, casi dentro del margen de error de las encuestas, pero lo cierto es que ha subido. Del otro lado no hay nadie que pueda responder con contundencia. Desde la oposición seguimos en el mismo discurso torpe de querer vacarlo, de querer desde el día 1, sin mayor sustento, y hoy que hay una posibilidad de poner en jaque la situación política, adelantando elecciones con reforma previa, no quieren. Quieren mantenerse en este statu quo en el que se pechan para la tribuna, pero se sustentan en su precariedad. Porque nadie quiere abandonar el poder. Porque abandonar el poder para el presidente Pedro Castillo significa ir a sentarse en el banquillo de los acosados. Él, su esposa, sus cuñados, su hija adoptiva, los empresarios a los que ha favorecido, los funcionarios que han facilitado esta festinación de trámites para adjudicación de obras. Esa es la verdad. A esta hora de la tarde, ¿qué es lo que está ocurriendo a nivel judicial? Hoy hay una audiencia en la que el expresidente Alejandro Toledo está pendiente de su extradición. En este caso está en calidad de testigo, es en el caso que se le sigue a otro expresidente también procesado por corrupción, Ollanta Humala, en el caso Odebrecht. Vamos a escuchar. No hay de lo que yo pedí al primer ministro que si él había visto alguna evidencia concreta de que esas supuestas maletines contenían dinero. Y había muchas especulaciones, pero usted podrá entender, así como ustedes son abogados, yo soy un hombre de números, nunca vimos ninguna evidencia concreta. Y sería una irresponsabilidad si el primer ministro, que tuvo contacto directo con el servicio de inteligencia, no vio nada, y yo empujé mucho al primer ministro para ver si habían evidencias concretas. Y por eso es que cuando yo me comuniqué con el presidente Hugo Chávez, nunca le dije, tenemos el dinero. Me han dicho que existe esta posibilidad. Pero las razones por las cuales, quiero ser claro, particularmente, señor fiscal, con todo respeto, quiero ser claro que hay que diferenciar la razón por la cual tomé la decisión de hablar con el presidente Hugo Chávez y pedirle que temporalmente pidamos que nuestros respectivos embajadores se retiren temporalmente. No era por el tema de que había una evidencia concreta. Dije al comienzo de mi declaración
que era por otra razón. Era una razón política y ahora sí me obligan a... Durante la campaña del 2006, el expresidente Hugo Chávez emitió declaraciones muy fuertes que consideré una intromisión en la política interna del Perú. Y aunque... Ya lo dijo, señor Alejandro Toledo, ya lo dijo, ahí nomás. Señor Alejandro Toledo, cuando usted dice que dio una declaración política al diario El País... ¿Quién me habla? Por favor, ¿quién me está hablando? Señor Alejandro Toledo, le habla el fiscal que le está interrogando. Ah, ok, perdón. Lo que pasa es que no vi su imagen. Bien, un momento, señor fiscal. Nuevamente levantó la mano el doctor Portugal, doctor Elías. Quien está llevando la línea, la intensidad, las preguntas, hasta dónde se responden, es en este caso el Ministerio Público. No podemos en este punto... La retire, señoría, la retire. ¿No? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Continuemos, señor fiscal. Señor testigo... Señor fiscal, sería tan amable, me permite concluir esta diferenciación que estoy haciendo. ¿Me permite un segundo? ¿Doctor Juárez? Sí, ya lo dijo anteriormente el señor Alejandro Toledo. El motivo por el cual retiró al No. Todavía no le he dicho, señor fiscal, con todo respeto. Lo que estoy estableciendo es que la decisión que yo tomé para convocar a nuestro embajador y pedirle que Venezuela retire su embajador temporalmente fue porque el presidente Hugo Chávez dio declaraciones muy fuertes e insultantes contra un candidato específico. Y aunque yo tengo diferencias con ese candidato, cuando se meten en la política interna a hacer calificativos e insultos, no lo permito y por eso llamé al presidente Hugo Chávez. No fue específicamente por el dinero, fue porque no tengo evidencias, fue porque insultó al señor Alan García. Información en vivo en Los Olivos, ahí está Jacqueline Martínez, que nos amplía la información sobre la intervención policial que ha frustrado el asalto en una agencia de transportes. Jackie, adelante, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pamela. Dos delincuentes ingresaron al presidente Pedro Castillo, porque todos los ministros dicen no hay ninguna prueba que lo vincule al presidente Pedro Castillo. Hay un decreto que el presidente firmó, el decreto de urgencia 102. Ahí apunta el extenso reporte de investigación que ha hecho Ángel Páez y en el que habla de los chiclayanos. Estamos con Ángel Páez. Un gusto conversar contigo, Ángel. Buenas tardes, bienvenido. Buen día, buenas tardes. Gracias, Pamela. Efectivamente, lo que ha dicho el presidente, nosotros un poco que lo adelantamos hace 3 días, cuando dijimos, el presidente Pedro Castillo no puede decir que no sabía nada. Y lo dijimos por los siguientes sustentos. El primero, él fue quien autorizó que el 20 de agosto, con conocimiento de su ministro de Vivienda, el señor Reiner Alvarado, se reunieran con 2 altas funcionarias del Ministerio de Vivienda, la viceministra Elizabeth Añaños y la jefa de presupuesto de apellido Castañeda, Jacqueline Castañeda, que se reunieran en un encuentro coordinado por el jefe de asesores, que es el señor Salatiel Marrufo. Entonces, estos señores supuestamente se iban a reunir en el palacio, pero el presidente dijo, no, vayan ustedes más bien con el señor Marrufo, y el señor Marrufo los lleva a un departamento. Los funcionarios del Ministerio de Vivienda estaban sorprendidos, pero bueno, es una decisión presidencial, fueron al lugar y se encontraron allí con personas que en ese momento, estamos hablando del 20 de agosto del año 21, no eran todavía muy conocidas, ¿no? Y estaban allí el alcalde de Anguía, Nenil Medina, estaba Abel Cabrera, un empresario chotano, y estaba Segundo Sánchez. Estas 3 personas financiaran la campaña del presidente, eran sus amigos y eran parte del entorno.
Tanto así que fue Abel Carrera quien propuso, y el presidente aceptó, que el amigo de este grupo, porque también era parte de este grupo de amigos, los chiclayanos, sí. Heiner Alvarado, claro, o Heiner Alvarado, ¿no? Entonces todos se conocían allí. Entonces la viceministra Añaños ya confirmó que le pidieron que expusiera todo el plan, el proyecto de financiamiento de más o menos 120 obras públicas de agua y saneamiento, que estaba buscándose el financiamiento por parte del gobierno. Era un proyecto que ya había sido diseñado en el gobierno de Sagasti, la ministra Añaños en el gobierno anterior. Pero lo que más le llamó la atención fue que le preguntaran por las obras, de cuánto monto iba a ser, de qué se trataba, etcétera, como si fueran funcionarios públicos, y ellos no tenían ningún cargo en ese momento, eran solamente los amigos del presidente. Claro. ¿No? Y como digo, la orden de la reunión vino de Palacio, vino el presidente, ¿no? Entonces ahora la ex viceministra Añaños dice que comprende por qué ahora tenían mucho interés estas personas en las obras públicas, porque luego, el día 29 de octubre, el presidente aprobó el financiamiento de estas obras, pero con un cuadro ya modificado, de acuerdo con los intereses de estos grupos empresariales. Se estaba haciendo lo que es clásico en estos esquemas de corrupción. Empresarios que financian candidatos a la presidencia, al Congreso, a las alcaldías, ¿no? Y luego piden su compensación. ¿Y cuál es la compensación? Obras públicas, contrataciones. Y efectivamente, Nenirgue Medina, gran amigo del presidente, consiguió 5 contratos. El señor Marrufo también consiguió 5 contratos, y así sucesivamente. Entonces, hay una vinculación de ese tipo. Pero hay un tercer elemento. El primer elemento es la orden del presidente, la reunión y el decreto de urgencia, y el tercer elemento es la ejecución del contrato. Las obras públicas van no solamente con estas personas, estos empresarios y amigos del presidente, y paisanos, sino también con familiares del presidente. La familia Paredes, familia Paredes Navarro, como ya lo ha declarado el señor Hugo Espino, con absoluta claridad, ¿no? Y el señor Hugo Espino es una persona, nada más. Hay indicios de que existen otra más. Por ejemplo, el señor Hugo Espino ha dicho que la primera dama le pidió que fuera a hablar con el alcalde provincial de Chachapoyas, que también estaba interesado en las obras públicas. Y va Espino y el alcalde le da 50.000 soles para que pueda financiar las licitaciones en las que se iban a presentar, y en las que obviamente iban a estar dirigidas, o como también se dice, direccionadas a favor de empresas de personas vinculadas con la familia Paredes. Buscan a Espino porque los Paredes, y esto lo habíamos dicho hace 2 o 3 semanas, los Paredes no tenían empresas. Entonces, buscan a Espino para que trabaje como una suerte de testaferro, utilizando sus empresas, y también buscando a otros empresarios que estaban en condiciones de aceptar este esquema de corrupción, de repartija de obras públicas. Has hecho el 1, 2, 3 y el esquema está muy claro. El presidente pudiera decir: el decreto de urgencia es para favorecer. ¿Qué daño estoy haciendo otorgando, aprobando partidas para que se hagan las obras que se tienen que hacer? Si esas reuniones se produjeron, él puede negar haber ordenado estas reuniones, y él como jefe de Estado diga: mi trabajo es analizar dónde se tienen que hacer obras y acelerar el desembolso para que estas obras se ejecuten. Ese argumento es muy frágil si la plantea el presidente. Bueno, ya lo ha dicho ahora, porque entre el grupo de los 4 que estaban ahí presentes, y esto lo ha dicho con absoluta claridad la viceministra Añaños, uno de los más interesados eran 2 muy interesados, pero sobre todo el alcalde de Anguía, Medina, gran amigo de él, claro, y donde también trabajó Jennifer Paredes, y donde también hizo sus servicios Hugo Espino, ¿no? Entonces, si el presidente dice que no sabía, ¿cómo es que aparecen 5 contratos que pidió el mismo Nenir Medina para que se aprobaran? Y ahí están los 5 contratos, ¿no? De cerca de 10 millones de soles, y entre los cuales está un contrato que fue destinado o fue direccionado a Jennifer Paredes.
Pero también ocurrió lo mismo. Ahí aparecen los contratos que pidió, las obras públicas que pidió Salatiel Marrufo. Él dijo, todavía discutían, no, por favor, solamente, yo sé que no me pueden dar todos los contratos, de los 5 quiero 3. Al final le dieron los 5. Es grosero. La verdad es que es grosero. Estoy hablando solo de 2 casos, Pamela. Hay que buscar uno por uno. Ahí vamos a encontrar. ¿Sabes cómo empezó todo esto? Cuando nos dimos cuenta que los 5 contratos que había conseguido Nenil Medina, en todos los contratos participaba el mismo funcionario que le daba todas las licitaciones con mucha facilidad. ¿No? Simulaban las licitaciones como si fuera un concurso, ¿ya? Muy parecido a lo que sucedió con el famoso caso de Tarata, Puente Tarata 3, ¿no? Que simulaban que estaban disputando y que también es un esquema muy parecido al Club de la Construcción, en que se repartían las obras y entre todos simulaban una puja, ¿no? Bueno, en una de esas obras, hemos denunciado a Richard Apolo que la presidenta de la Comisión Evaluadora y del Comité Evaluador y Adjudicador, Natalia Alcántara, ha dicho mi firma está falsificada y la están presionando. Y de hecho ayer Richard Apolo, en palabras del abogado de la señora Alcántara, ha dicho, la llevaron a Pachacútec a las 11 de la noche a presionarla y le dijeron, no van contra el alcalde, van contra el presidente. Y cuando ella no aceptó la plata, no aceptó las presiones, la han amenazado. O sea, además son acciones ya de delincuente de baja estofa, no solamente de cuello y corbata, digamos, ¿no? Efectivamente, esto es la demostración más clara de una organización criminal. ¿No? Le ofrecen un soborno para que se suma a la mentira de esta montaje de licitación, donde no aparecía la señorita para nada, y como no lo aceptó, también le ofrecieron trabajo. Y eso efectivamente lo sacó a TV, y lo comenzaron a amenazar, y sigue amenazada. Ahora, felizmente esta señorita, y ojalá todas las personas que conozcan este tipo de conductas delictivas se animen y tengan el valor de reportar esta información a la Fiscalía, como también lo ha hecho la viceministra de Vivienda, Elizabeth Añaños. No se queden callados, tienen que entregar todo lo que saben, correos electrónicos, chats, audios, videos, fotos, documentos, que demuestren que acá efectivamente todo indica que existió una organización criminal. Un grupo de empresarios que financió al presidente, y a los pocos días, el 8 de agosto, Hugo Espinos ya estaba en Palacio de Gobierno, y luego el 20 de agosto se hace la reunión de los amigos para hacerse la repartija de las obras públicas, y el presidente lo sabía porque las autoridades del Ministerio de Vivienda fueron a Palacio y le dijo, no tengo tiempo para reunirme, vayan con Marrufo. El Marrufo lo reunió en un local que él mismo había contratado por intermedio de una amiga que hemos comprobado, lo estamos publicando hoy día, que también lo visitaba al ministro de Vivienda, al ministro de Transporte y Comunicaciones, y también al primer ministro en funciones. Entonces estamos hablando como pirañas detrás de la presa. En el reportaje que has publicado, Ángel, mencionas que la señora Lilia Paredes, digamos, por su cercanía al presidente, su esposo, sabía que este decreto estaba por aprobarse, ¿no es cierto? Entonces, de ahí es que se reúnen, organizan, convocan para hacer, ¿no? O sea, tranquilos, díganme qué obras son, porque el decreto se va a aprobar. Por favor, explícanos eso, y también la situación de la señorita Paredes, porque sin empleo conocido o una empleada eventual en la empresa de los Espino, la señorita ha hecho depósitos por 91.000 soles. Entonces, primero es saber lo que está por investigarse, el origen de ese dinero, pero ¿cuál era el destino de ese dinero? Hay 5 personas a las que se le ha depositado. ¿Para qué? ¿Por qué? Todo indica que ese dinero tenía como financiar la intervención o la participación en las licitaciones. Eso también lo ha dicho Hugo Espino. A mí me dan el dinero para facilitar, por ejemplo, si tengo un estudio técnico, entonces el alcalde dice que no tiene dinero, yo señor alcalde le financio el estudio técnico, y el alcalde se pone de acuerdo, yo te doy el proyecto, ¿me entiendes? Entonces, eso es una relación, pero lo que es importante indicar es que, vuelvo a repetir, estos proyectos sí son necesarios para los distritos. Hay distritos muy pobres, sobre todo en Cajamarca. Correcto. Pero lo que pasa es que cuando empieza el gobierno, o sea, no se llegó a financiar el gobierno de Sagasti, no le alcanzó tiempo, así que le corresponde el financiamiento
el presidente Castillo. Correcto. Y todos los participantes, y eso lo ha dicho la ex viceministra Añaños, sabían que iba a haber un decreto de urgencia porque necesitaban que se financiara ya. Entonces, ella se sorprendió y dijo, ¿por qué tengo que yo darle esta información a estas personas que son empresarios y están interesadas en las obras públicas? Claro. Ellos están aprovechando esta información reservada que no deberían conocer. Claro. ¿no? Para empezar solamente, ¿no? Correcto. Y el presidente fue quien despidió a los funcionarios del Ministerio de Vivienda con su amigo Jainer Alvarado, que Jainer Alvarado era del grupo de los chiclayanos, ¿no? Porque fue Abel Cabrera quien propone al presidente para que Jainer Alvarado sea el ministro de Vivienda. Con conocimiento de todo, de estos antecedentes, se reúnen y se hacen la distribución prácticamente, señor, ¿qué horas hay? ¿Cuánto hay? Etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente se estaban cobrando, ¿no? Claro, claro. Habían invertido, ¿no? Están todos los empresarios. En el tema de Jennifer Paredes, el dinero que mueve Jennifer Paredes, declara que eventualmente cuando ha sido contratada ganaba 1.500 soles, pero moviliza 91.000 soles en diferentes depósitos. Ya nos explicaste que el dinero era para que las empresas de fachada pudieran solventar los estudios técnicos y toda la presentación de expedientes para supuestamente participar en la licitación. Exactamente. El dinero, ¿de dónde viene? Eso es lo que ella tendría que justificar. ¿Y por qué hace estos depósitos, no? Sí, nosotros hemos hecho también una evaluación del movimiento de estas personas de dinero que aparece en Infocor, por ejemplo, ¿no? En otras entidades públicas, que en realidad antes del gobierno no tenían mucho movimiento de dinero. No. Es más, tenían deudas pequeñas que arrastraban de varios meses. O sea, ni siquiera tenían para pagar la cuenta de la luz, por decirle, por la energía eléctrica, ¿no? Pero aparecen de repente con grandes movimientos de dinero. Además, está claramente establecido que Jennifer Paredes saca dinero desde el Palacio y hace depósito a distintas personas. Según el criterio de las autoridades, y todo indica que así ha sido, era para financiar precisamente las obras públicas. Correcto. Por ejemplo, no solamente financiar los estudios técnicos que son necesarios, y que dicho sea paso, Hugo Espino era especialista en ese tema, sino también para pagar a las empresas que iban a simular que participaban en la licitación, estas perdieron, ganó la de Espino, Claro, y también a los miembros del comité de licitación que también tenían que votar, ¿no?, a favor de la obra que ya estaba previamente coordinada. O sea, no es gratis, o sea, no es que el alcalde le dice a los miembros del comité de licitación, ya, tú vas a hacer esto. No, ahí hay un porcentaje que se le cobra. Como todo el esquema de corrupción de las obras públicas que ha habido en el caso, por ejemplo, del Club de la Construcción que he mencionado, ¿no? Había un acuerdo previo con las personas. No es que el ministro dice, ya, tú vamos a darle tal hora a tal persona. Hay una concertación de personas allí que tienen una participación para que se cristalice ese objetivo corrupto. La situación no solamente de Lidia Paredes, de sus hermanos y del presidente está muy complicada, al punto que ayer la fiscal de la Nación ha dicho que pudiera reunir los elementos en un tiempo menor a los 36 meses que tiene para avanzar en el caso e ir a una posible acusación constitucional. Sí. Mira, si mencionaste, por ejemplo, tanto en el caso de la señora Lilia, Jennifer, David y Walter, no tienen movimiento de dinero que justifique lo que han dicho. He visto por ahí una declaración de David Paredes diciendo que son los ahorros de toda su vida. Pero esos ahorros de su vida no se grafican. Y este señor, además, junto con su hermano Walter, aparecen vinculados a otras, ¿no?, proveyendo servicios como movilidad, etcétera, a otros proyectos también financiados por el gobierno del presidente Castillo en Cajamarca, ¿no? Entonces quiere decir que estas personas están muy relacionadas a las constructoras, a los empresarios que han obtenido estas licitaciones. Por ejemplo, esta licitación que le entregaron, esta adjudicación de obra que hizo el señor Nenil Medina sin ninguna licitación, o sea, fue una adjudicación directa a una empresa cuyo dueño está condenado por corrupción y le debe 5,9 millones de soles a la SUNAT con deudas coactivas. Fuimos a la otra empresa y la empresa es una pequeña casa donde no funciona nada, o sea, es una pantalla. Entonces, es una obra de 30 millones financiada en este caso por el Ministerio de Trabajo. Y nosotros estamos hablando del Ministerio de Vivienda. Quiere decir que han usado todas las fuentes de financiamiento de obras públicas, como se dice en las redacciones periodísticas, y aprovecharon el momento para meter la uña.
Qué horror, qué horror. El presidente no podrá ser acusado. Ese es el candado que coloca la Constitución, Ángel, en estos casos, porque no está contemplada la corrupción para vacar un presidente. Pudiera proceder una acusación constitucional y en el plano político el Congreso pudiera tomar acciones que hasta el momento no toma. Pero nos vamos acercando a esa situación por todo lo que has descrito. Efectivamente, porque hay algo importante que he escuchado a algunos constitucionalistas que indican que, si bien es cierto lo que tú acabas de mencionar, pero tampoco la Constitución avala la impunidad. ¿No? Y acá los elementos, las evidencias, los indicios concuerdan, ¿no? Encajan, ¿no? Claro. Hay un proceso, hay una línea de tiempo, ¿no? Hay un objetivo, un procedimiento y una ejecución. El presidente, luego de la reunión de sus amigos, financió las obras que estos querían. Y algunas de estas obras fueron adjudicadas no solamente a ellos, sino también a miembros de su familia, ¿no? Y hay testimonios, ¿no? Esto probablemente va a crecer más con la eventual orden de detención de los otros dos hermanos, ¿no? Y quién sabe de otras personas más de la familia del presidente. Es muy grave. Lo es, Ángel. Y el periodismo de investigación que tú ejerces desde hace décadas es tan valioso. Te ríes por lo de décadas. ¿Cuántos años ya nos conocemos, Ángel? Pues, sí, por supuesto. Es valioso, es importante. Hay que resistir la embestida. Y además en estos avatares de gobiernos que pretenden prensas a la medida, también conocemos y se han resistido. Quería indicarte algo, Pamela. Sí, que hasta antes de este caso, todos los medios, incluyendo nosotros, nos enfocamos mucho y considerábamos que era muy importante el caso del famoso puente Tarata número 3. Correcto. ¿No? Pero nosotros nos dimos cuenta que allí no estaba directamente relacionado el presidente, salvo los testimonios que se han dado, ¿no? Y es más, se creyó que Bruno Pacheco iba a dar información más contundente, pero nosotros planteamos hacer un seguimiento del dinero de este caso de las licitaciones. Y allí sí está, con puño y letra, la firma del presidente, ¿no? Autorizando esta transferencia de dinero por cerca de 500 millones de soles para financiar obras públicas que habían elegido, varias de ellas, sus amigos y miembros de su familia. Ahí está, la línea directa, tanto en el clavo. Ángel, muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde. Un abrazo. Muchas gracias. Otra igual. Gracias. Gracias. Buenas tardes. 12:58, hacemos...